Hoy vamos a desarrollar nuevamente este tema que está en la palabra del Señor sobre la ley dominical. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor a través del espíritu de profecía y de la profecía que está escrito en su palabra. Hoy veremos si la historia se vuelve a repetir. Vayamos a revisar en el texto bíblico. Para comenzar este tema, vamos a leer en el libro de Eclesiastés 1:9. Nos dice así la palabra del Señor. Lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Con esta meditación empezamos a estudiar este tema de lo que pasó en 1888. Si nosotros nos trasladamos al año 1888 de nuestra era, vemos que en el año 1888 se quiso repetir la historia, porque sabemos el que primero trajo la ley dominical fue el emperador Constantino, que puso una ley dominical en su tiempo. Pero nuevamente, ahora en nuestro tiempo, en el año 1888, vemos que el Papa León XIII y el cardenal James Gibbons apoyaron la ley dominical en 1888 en Estados Unidos. Entonces, veamos qué es lo que se hizo en estos años y por qué ya casi estaba por salir en ese año la ley dominical. Y dice aquí, el Papa León XIII, conocido como el Papa de los Obreros. Es muy interesante recalcar esta parte. Mira, queridos hermanos, se le conoce al Papa León XIII como el Papa de los Obreros. Y el cardenal James Gibbons influyeron significativamente en la defensa de los derechos laborales y la justicia social en los Estados Unidos, especialmente a través de la encíclica Rerum Novarum y la ley dominical de 1888. Mira, queridos hermanos, siempre el enemigo de Dios siempre ha trabajado de diferentes maneras, a través de muchos disfraces. Y aquí vemos que el Papa León XIII quiso poner una ley dominical, pero por medio de la clase obrera. Y él se puso como defensor de los obreros en ese entonces. Y por lo cual dice, él sacó una encíclica llamado Rerum Novarum. Y si analizamos esta encíclica, ¿de qué trata? El Papa León XIII y la Rerum Novarum dice, León XIII que reinó desde el año 1878 hasta el año 1903. Mira, su periodo era bien largo. Fue un pontífice preocupado por las condiciones laborales de la era industrial. Entonces, siempre la Biblia nos muestra que estos pontífices aparecerían como defensores de los pobres. Pero en el trasfondo tienen otro propósito. Su propósito es que el mundo entero acepte un día de adoración. Y ese día de adoración es el domingo. Y vemos que este pontífice había tenido un buen tiempo, un largo tiempo donde duró su pontífice. Y dice, en el año 1891 publicó la encíclica Rerum Novarum, que aborda la relación entre capital y trabajo, la propiedad privada y la justicia social. La encíclica defendía el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, un salario justo y la protección de los más vulnerables. En otras palabras, vemos que desde cuándo existieron los sindicatos, las asociaciones, todos estos grupos existieron desde que este Papa incitó, animó a que se formaran los sindicatos para que ellos puedan
a través de estos sindicatos, forzar y decir a la propiedad privada que les dé un día de descanso. Pero ese día de descanso veremos que a dónde va. Dice aquí, también llama la colaboración entre empleadores y empleados, promoviendo una cultura de responsabilidad social. Verum Novarum es considerado un documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia. Queridos hermanos, así que este documento es netamente de la Iglesia Católica. Ahora, y el cardenal James Higginson, que estaba en Estados Unidos, católico, juntamente con el Papa, ellos estaban en mutuo coordinación, acuerdo, y dice aquí, el cardenal Gibbons fue un líder influyente de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Apoyó activamente la defensa de los derechos laborales y la justicia social, siguiendo las enseñanzas de León XIII. La ley dominical de 1888 se refería a una serie de medidas que prohibían el trabajo dominical, apoyadas por la Iglesia Católica. Vemos que mira cómo estos hombres estaban ya imponiendo nuevamente una religión oficial en los Estados Unidos y un día de descanso que sería el domingo, que el domingo sería prohibido trabajar. Eso estaba apoyado por la Iglesia. Y dice, estas leyes buscaban proteger la dignidad de los trabajadores y garantizarles un día de descanso para la reflexión y el culto religioso. Mira, queridos hermanos, ¿a dónde estaba dirigiéndose este encíclica Verum Novarum y todos estos acuerdos? ¿A dónde estaban dirigiéndose? Estaban dirigiéndose hacia un día de descanso, a un culto religioso. Y Gibbons fue un defensor clave de estas leyes, argumentando que el descanso dominical era esencial para la dignidad humana y la vida religiosa. Mira, queridos hermanos, él estaba presionando al gobierno de los Estados Unidos, al Senado, que es muy importante que se pueda descansar un día domingo, porque eso daría dignidad al ser humano. Vemos que esta encíclica ha estado aquí viendo de más cerca, esta encíclica estaba empujando hacia un descanso. Y vamos a ver la influencia y el legado de estos dos líderes católicos. Uno es el Papa y el otro es el cardenal. Dejaron un legado significativo en la Iglesia Católica, en la sociedad en general. Su compromiso con los derechos laborales y la justicia social influyó en el desarrollo de la doctrina social católica y en lucha por la justicia social en los Estados Unidos, más allá. Su trabajo sentó las bases para una reflexión más profunda sobre las responsabilidades sociales y de la Iglesia y el Estado. Mira, hemos buscado este encíclica Verum Novarum. ¿De qué se trata? Y aquí está. Ustedes puedan también buscar en internet y está ahí, ¿no? Podemos verlo todos y de esa forma comprobar si es así. Ahí está, como vemos aquí, la Santa Sede, Carta Encíclica Verum Novarum, del Sumo Pontífice León XIII. En ese entonces estaba el Papa León XIII. ¿Y cuál era el tema de esta encíclica? ¿Sobre qué hablaba? Sobre la situación de los obreros, exclusivamente de eso. ¿Y qué dice aquí? Está marcado, un poquito más abajo, vemos qué es lo que trata de decirnos esta encíclica. Veremos. Y dice de esta forma, mira, queridos hermanos, vemos que los papas que llevaron este nombre de León XIII, siempre que quisieron controlar, ¿no?, la iglesia, quisieron imponer algunas leyes. Y aquí vemos, dice, marcado aquí, subrayado, el cambio operando en las relaciones mutuas entre patrones y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. Mira, ¿cómo comienza esta encíclica? Aparentemente defendiendo a la clase obrera.
a los trabajadores, que no tenían beneficios, que no descansaban, que los patrones estaban ahí, ¿no? Abusándose de ellos, en que trabajaran más horas, que no tuvieran descansos. Entonces el Papa sale como un defensor de esa clase pobre. Y la gente se lo cree. Mira, tenemos un pontífice que realmente se preocupa por nosotros. Tenemos un cardenal aquí en Estados Unidos que se preocupa de nosotros. Y la gente estaba contento y estaba apoyando a que sí, está bien que se descanse un día. Y tenían, vamos a decir que tenían razón, ¿no? En poder decir que descansemos un día a la semana. Pero vamos a leer esta encíclica, qué es lo que trae al fondo, mira. Y dice aquí, aceptados pues los principios divinos, mira, una vez que la gente acepte estos principios divinos, dénsele un gran valor a la instrucción religiosa, de modo que cada uno conozca sus obligaciones para con Dios, que sepa lo que se ha de creer, lo que ha de esperar, y lo que ha de hacer para su salvación eterna. Mira, bonito este encíclica comienza diciendo que cada uno de nosotros debemos conocer a Dios, debemos saber cuáles son nuestras obligaciones, debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer para nuestra salvación? Y todo eso comienza de esta forma, apelando al corazón del hombre, apelando a la moral, y se ha de cuidar celosamente y fortalecer contra los errores de ciertas opiniones y contra las diversas corruptelas del vicio. Incítese a los obreros al culto de Dios y a la afición a la piedad, sobre todo a velar por el cumplimiento de la obligación de los días festivos. Mira, queridos amigos y hermanos, ¿a dónde se dirige esta encíclica? Dice, mira, señores obreros, ustedes tienen que ir un día de culto. Ese día de culto tienen que saber qué es piedad, qué es cumplir los días festivos que son obligados o obligatorios. ¿Y qué días serán esos días festivos? Sabemos que la Iglesia Católica, su día festivo es el domingo. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, mira, el Papa está de esta manera planteando. Yo les voy a defender a ustedes, voy a poner, ¿no?, la cara por ustedes, pero ustedes tienen que hacer una cosa, tienen que descansar el domingo. Mira, qué astuto es este planteamiento. Y dice, que aprendan a amar, reverenciar a la Iglesia, madre común de todos, y igualmente a cumplir sus preceptos, a frecuentar los sacramentos, que son los instrumentos divinos de purificación y santificación. Mira, ¿cómo dice el Papa? Dice claramente que cuando uno descansa el día domingo va a aprender, dice, a amar, a respetar a la Iglesia madre que es de todos y cumplir sus preceptos, sus leyes y frecuentar a sus sacramentos. Y si no haces eso, dice, no vas a entrar a la purificación ni a la santificación. Mira qué condiciones se está poniendo. Queridos hermanos y amigos, vemos que esta encíclica de Rerum Novarum estaba empujando a que haya una ley dominical en los Estados Unidos. Entonces, en los años de 1888, casi el Papa León XIII, juntamente con el cardenal James, que hemos visto, Higginson, han logrado aprobar esta ley dominical. Pero, ¿qué nos dice la inspiración? ¿Qué nos dice la cita del Espíritu Profecía? Ya para poder terminar, porque el siguiente tema que vamos a estudiar ya va a ser el tema de la defensa, ¿no? Y dice aquí, la obra del pueblo de Dios, mira, queridos hermanos, quisieran que ustedes puedan leer conmigo, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto
los sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en sindicatos que los incitarán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Se formarán sindicatos de obreros y quienes rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. En este libro de la ciudad al campo, en la página 13, párrafo 2, ahí se encuentra. Entonces, ¿qué nos dice la inspiración? Nos dice que nosotros tenemos que salir de estos sindicatos, porque estos sindicatos de obreros formarán parte de la ley dominical. Ellos ayudarán a empujar a que se pueda guardar un día domingo. Ellos apoyarán ese proyecto global que es la ley dominical. Y esto ha partido de Estados Unidos. Y como hemos leído aquí esta encíclica, claramente nos dice que el Papa estaba defendiendo ¿a quiénes? A los obreros. Y dice el Espíritu de Profecía que estos obreros, estos sindicatos, estas asociaciones se convertirán en unos monopolios que manejarán, que dominarán a las masas, a las personas. Y esto tiene una influencia negativa en los últimos días, lo cual la libertad religiosa será cortada. Nosotros en los últimos días no podremos adorar a nuestro Dios de manera libre. Seremos forzados a que podamos cumplir lo que dice la justicia social. Recuerden que el Papa decía ahí en Rerum Novarum, nosotros estamos haciendo justicia social, defendiendo a los obreros. De la misma forma, plantearán en estos últimos días que la ley dominical es una justicia social, es para el bien de la humanidad, es para el bien de la clase trabajadora, es para el bien de los sindicatos, es para el bien de las asociaciones, que descansemos un día. De esa forma lo plantearán. Esto lo hicieron en el año 1888 y casi lo lograron. Pero el siguiente tema que vamos a ver, quién se enfrentó y quién fue al Congreso de Estados Unidos y dijo, no podemos hacer esto en un país libre. Queridos hermanos, con este tema que hemos meditado en poquito nada más, que el Señor los pueda bendecir a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por habernos acompañado en este tema de las profecías del tiempo del fin. Y hermanos, recuerden que en medio de la confusión, su palabra, la palabra de Dios, es nuestra guía segura. Hasta la próxima.